Es importante tener presente que en el sector preapical, tanto a nivel del hueso alveolar como del ligamento periodontal, existen elementos epiteliales en forma de islotes o cordones, denominados restos epiteliales de Malacés, los cuales son remanentes de epitelio odontogénico derivados de la lámina dental. En ocasiones, estos elementos epiteliales quedan involucrados dentro de un proceso inflamatorio en el sector apical, como puede ser un granuloma. Y el epitelio puede reaccionar de diferentes maneras ante ese cuadro inflamatorio. En general, cuando el fenómeno inflamatorio es muy agresivo, el epitelio es destruido y muere. Otra alternativa es que el epitelio sea estimulado por ese proceso inflamatorio y prolifere. Y una tercera posibilidad es que el epitelio, además de proliferar, se cavite por la formación de líquido intraepitelial, formando microcavidades que en ocasiones pueden fusionarse formando una cavidad única, como veremos más adelante. Como dijimos, los restos epiteliales de Malacés pueden quedar incorporados dentro de un granuloma apical. Y no es infrecuente que el epitelio además prolifere formando una verdadera red o retículo, como podemos ver en este ejemplo. Observamos el tejido de granulación que compone el granuloma adherido al ápice de la pieza dentaria afectada y observamos esa red o retículo de epitelio odontogénico. En este caso, este tipo de granuloma se conoce con el nombre de granuloma epitelial. En esta imagen podemos ver a mayor magnificación en detalle ese epitelio presente dentro del tejido de granulación. Se trata de un epitelio plano estratificado. Noten las células con su citoplasma eosinófilo y el núcleo con nucleolo evidente. El epitelio presente en un granuloma epitelial, además de proliferar, también puede sintetizar líquido y cavitarse, formando microcavidades repletas de líquido que comienzan a fusionarse de tal manera que esas cavidades van a quedar revestidas por epitelio y alojando ese material líquido. Hablamos entonces de un granuloma epitelial en evolución quística. Hemos visto que un granuloma puede estar constituido solamente por tejido de granulación, aunque no es inusual que dentro de ese tejido de granulación queden incorporados restos epiteliales de Malacés, que en ocasiones proliferan dentro de ese tejido de granulación y es lo que habíamos definido como granuloma epitelial. Una posible evolución de granuloma epitelial es que el epitelio dentro del granuloma además secrete por parte de esas células epiteliales líquido que forman microcavidades, que cuando las mismas se fusionan en una única cavidad, hablamos de quiste apical inflamatorio, también denominado quiste radicular o quiste periapical. Es importante que tengan presente que el quiste apical inflamatorio es un quiste de origen odontogénico, dado que el epitelio que lo reviste deriva de esos restos epiteliales de Malacés. Hay otros quistes odontogénicos que ya los estudiarán más adelante en otra clase. Y además es importante que tengan presente que el quiste apical inflamatorio es la lesión más frecuente que se presenta en los huesos maxilares. En este artículo de revisión se discute cuáles son los principales mecanismos que estimulan la proliferación de los restos epiteliales de Malacés para dar lugar a la formación de un quiste apical inflamatorio. En el tejido de granulación que compone un granuloma que contiene restos epiteliales paradentarios o restos epiteliales de Malacés, están presentes numerosas células inflamatorias del tipo de los linfocitos, también puede haber polimorfos nucleares neutrófilos, eosinófilos y macrófagos, los cuales van a producir numerosas citoquinas del tipo de las interleuquinas y factores de crecimiento, como ser el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento derivado de los queratinocitos, el factor de crecimiento transformante alfa. Todas estas citoquinas y factores de crecimiento pueden estimular a los restos epiteliales de Malacés a proliferar y sintetizar líquido para formar un quiste. Ahora vamos a ver cuál es el aspecto radiográfico de un quiste apical inflamatorio. Como podemos ver en ambas imágenes radiográficas, observamos lesiones redondeadas o más bien ovaladas, de radiolucidez intensa y los márgenes suelen estar bien definidos y en ocasiones muestran esta radiopacidad indicativa de una corticalización. Entonces, estas tres características, el tamaño de esa lesión, su radiolucidez intensa
y sus bordes bien definidos nos permiten diferenciarlo radiográficamente de un granuloma, el cual, como habíamos visto, se trata de lesiones de menor tamaño, de radiolucidez de menor intensidad y de bordes difusos. Aquí vemos más ejemplos de los hallazgos radiográficos del quiste apical inflamatorio. Como podemos observar en estas imágenes radiográficas, frecuentemente se presenta como lesiones redondeadas, de intensa radiolucidez, indicativa de la magnitud de la pérdida ósea. Vemos cómo los márgenes de esa lesión están muy bien definidos y noten las dimensiones de este tipo de lesiones. En la imagen de la derecha observamos que la pieza dentaria afectada muestra una cavidad que ha perdido su restauración, posiblemente presenta caries, y noten la proximidad con la cámara pulpar, lo cual claramente indica cuál es el origen de esta lesión. Por otro lado, en la imagen de la derecha, la pieza dentaria afectada presenta un tratamiento endodóntico aparentemente muy bien realizado. Cuando ustedes se encuentran ante este tipo de situaciones, es importante que en la anamnesis le pregunten al paciente sobre la fecha de ese tratamiento endodóntico, porque es posible que se trate por el tamaño de la lesión de un quiste de larga data y que el tratamiento endodóntico, si fue recientemente realizado, se haya realizado justamente para tratar este quiste. Ya verán más adelante en la clínica que el primer tratamiento de elección para un quiste apical inflamatorio va a ser el tratamiento endodóntico, en el cual es importante esperar algunos meses para ver si este tipo de lesión remite. En caso de que el tratamiento endodóntico no tenga éxito, se optará por tratamientos de tipo quirúrgico. En estas imágenes panorámicas podemos observar, en el caso de este primer molar inferior, la presencia de una lesión radiolúcida de grandes dimensiones asociada a ambos ápices, y observamos en esta otra imagen radiográfica la presencia de un rostro radicular con una gran lesión radiolúcida. Noten las dimensiones de este quiste apical inflamatorio. ¿Cuáles son las características macroscópicas del quiste apical inflamatorio? Habíamos dicho que el quiste apical inflamatorio está constituido por una cavidad revestida por epitelio. Y ustedes ya saben que adyacente a un epitelio siempre hay un tejido conectivo. Entonces, ese epitelio y el tejido conectivo conjuntamente constituyen lo que se conoce como la pared quística. Entonces, si evaluamos una lesión quística macroscópicamente, observaremos que frecuentemente se presentan como formaciones nodulares, como podemos ver en esta imagen, al igual que en esta imagen. Y si se practica un corte transversal, claramente podemos ver la luz o cavidad quística delimitada por su pared. La superficie externa de la pared quística es irregular, con numerosas anfractuosidades, dadas por la impronta del tejido óseo con quien está en contacto esta pared. Por otro lado, la superficie interna, que corresponde a la superficie revestida por el epitelio, suele ser uniforme y lisa, dada por el contacto con el líquido secretado por las células epiteliales. Acá en mayor detalle podemos ver que esa pared quística además presenta diferentes tonalidades, sectores de color rojizo, sectores de color amarillento y sectores de color ocre. Los sectores de color rojizo corresponden a zonas de hemorragia. Los sectores de color amarillento, como ya veremos en detalle en la microscopía, corresponden a depósitos de colesterol en la forma de cristales de colesterol o células fantomatosas. Y por último, aquellos sectores de tonalidad ocre corresponden a zonas donde hay depósitos de hemosiderina, que como ustedes ya estudiaron en anatomía patológica general, la hemosiderina es un pigmento de color amarronado que deriva del metabolismo de la hemoglobina. Por último, en esta imagen también podemos ver esa pared quística con su superficie externa irregular y las diferentes tonalidades. Sin embargo, esta lesión presenta un aspecto más pálido, el cual está dado por la fijación. En estas imágenes observamos más ejemplos de los hallazgos macroscópicos del quiste apical inflamatorio. En esta imagen superior izquierda observamos una lesión nodular adherida al ápice de una pieza dentaria recientemente extraída. En la imagen inferior izquierda vemos también una formación nodular con 1 centímetro de diámetro, y al practicar el corte vamos a observar que la superficie interna con frecuencia es lisa,
pero en algunos sectores puede mostrar excrescencias o proyecciones de coloración más rojiza que usualmente se corresponden con áreas de ulceración. También es muy frecuente observar que la pared del quiste, que normalmente tiene consistencia firme, dado el contenido colágeno, en algunos sectores muestra un color blanco amarillento y su consistencia es más blanda y corresponde a zonas de depósito de colesterol. A la izquierda vemos una imagen macroscópica con un incisivo central superior que tiene adherido un quiste apical inflamatorio. Vemos que al corte esa pared muestra una coloración blanca amarillenta que se corresponde desde el punto de vista microscópico con los depósitos de colesterol que aparecen como cristales o formaciones aciculares ópticamente vacías, dado que el colesterol se pierde durante el procesamiento histológico de rutina. Estos cristales de colesterol no son otra cosa que el colesterol que se acumula en el espacio extracelular y que es liberado por las células xantomatosas que ya vimos en el granuloma apical. ¿Cuáles son las características microscópicas de un quiste apical inflamatorio? Vamos a ver, como en esta imagen de un corte coloreado con hematoxilina y eosina, que la pared quística está compuesta por dos capas. Por la capa epitelial, constituida por el epitelio de revestimiento, y por un tejido conectivo subyacente. El revestimiento epitelial va a ser de un epitelio plano estratificado, el cual puede presentar grosores variables. En algunos sectores va a estar ensanchado, lo cual se denomina acantosis. En otros sectores puede estar muy adelgazado, puede estar atrófico o incluso perderse. Y puede presentar también proyecciones papilares. El tejido conectivo puede presentar áreas netas de tejido conectivo denso, con fibrosis, y áreas hemorrágicas, como en este caso. Otra imagen microscópica donde vemos la luz del quiste, el epitelio de revestimiento con áreas francas de acantosis, al igual que proyecciones papilares, y el tejido conectivo con focos de hemorragia y áreas de tejido conectivo denso. Otra imagen microscópica, la luz del quiste y el epitelio de revestimiento, plano estratificado no queratinizado. Noten el espesor de ese tejido epitelial acantótico, y en el tejido conectivo vemos áreas focales de infiltrado inflamatorio, gran contenido de colágeno y focos de hemorragia. Otro ejemplo de cómo puede presentarse desde el punto de vista microscópico un quiste apical inflamatorio. Observen que en este caso el epitelio se presenta atrófico, es muy delgado, y observamos que el tejido conectivo muestra un infiltrado inflamatorio discreto y gran contenido colágeno, junto con zonas focales de hemorragia. A mayor aumento vamos a ver las características microscópicas de esa pared quística constituida por su capa epitelial, con un epitelio plano estratificado, no queratinizado en este caso, y vemos en mayor detalle en esta imagen de simplemente dos capas de espesor. Noten el citoplasma eosinófilo de las células epiteliales y el núcleo con nucleolo evidente. En el tejido conectivo subyacente observamos un denso infiltrado inflamatorio, en este caso podemos encontrar numerosos linfocitos. Y además observamos gran cantidad de vasos sanguíneos que se tratan de capilares neoformados. En estas imágenes podemos ver varios ejemplos de cómo puede presentarse la pared quística. En la primera imagen, a la izquierda, observamos cómo ese epitelio está aumentado en su espesor, está acantósico, y el tejido conectivo subyacente muestra un gran contenido colágeno con fibroblastos inactivos y prácticamente no se observan células inflamatorias. En la imagen central vemos ese epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado y un tejido conectivo con un franco infiltrado inflamatorio. Y por último, en la imagen de la derecha observamos cómo no se observa ese tejido epitelial. Es una zona de ulceración donde el epitelio se pierde y observamos ese tejido conectivo constituido por un tejido de granulación, donde vemos un denso infiltrado inflamatorio y gran cantidad de vasos sanguíneos. Otro hallazgo que puede encontrarse en un quiste apical inflamatorio son los cuerpos intraepiteliales hialinos o cuerpos de Rushton, que son estas
estructuras de forma oval, algunas son curviformes o más bien ovaladas, muy eosinófilas, y las cuales, si bien no se conoce su origen, se discute que pueden tener un origen epitelial a través de la queratina o bien originarse por compuestos de la sangre. Sin embargo, aún no se sabe de dónde provienen, pero los mismos se encuentran presentes dentro del revestimiento de los quistes apicales inflamatorios y, como ya verán más adelante, de otros quistes de los maxilares. Ahora vamos a ver cuáles son las características microscópicas que puede presentar la capa de tejido conectivo de una pared quística. Es muy frecuente observar los denominados cristales de colesterol que aparecen como formaciones aciculares dispuestas en capas, como podemos ver en esta imagen y en mayor número en esta imagen, y aparecen como espacios ópticamente vacíos debido a que el colesterol, por ser material lipídico, se pierde por los alcoholes utilizados para la técnica histológica de rutina. En otros sectores de la misma pared quística pueden observarse un denso infiltrado inflamatorio constituido principalmente por linfocitos, en ocasiones también por plasmocitos y gran cantidad de vasos sanguíneos. Mientras que en otros sectores es posible observar un mayor contenido de fibras colágenas con escasas células inflamatorias. Ahora vamos a ver cuáles son las diferentes reacciones de los tejidos mineralizados dentarios ante un proceso inflamatorio en el sector apical. Cuando tenemos un granuloma apical, ese tejido de granulación va a ocupar un espacio de límites rígidos que están dados por la superficie cementaria y por la superficie de la cortical alveolar. En la mayoría de los casos, como vimos al inicio de la clase, el lugar que ocupará ese tejido de granulación se logra a expensas de la reabsorción del tejido óseo. Sin embargo, en algunos casos, es posible que se produzca la reabsorción del cemento y cuando el proceso es muy activo, esa reabsorción no suele detenerse en el cemento, sino que avanza comprometiendo el tejido dentinario, de tal manera que se produce una reabsorción cemento-dentinaria que puede llegar a comprometer una parte importante de la pieza dentaria afectada. Por último, hay situaciones en las cuales el tejido cementario reacciona con una neoformación de cemento, que es lo que se conoce como hipercementosis, donde se produce ese depósito irregular de tejido cementario en el ápice de la pieza dentaria afectada. En algunos casos, esta neoformación cementaria que se da en la zona apical como respuesta a los procesos inflamatorios pueden involucrar la formación de tejido fibroso. Esto es común en aquellas piezas dentarias que sufren trauma oclusal. Y esta neoformación fibrocementaria se da en diferentes etapas. En una primera etapa comienza la formación de tejido fibroso y paulatinamente comienzan a formarse trabéculas osteocementarias. De modo que en la última etapa hay una zona localizada de alta densidad de tejido osteocementario muy similar al cemento. Quiste residual. El quiste residual es aquel quiste que se origina por la evolución quística de los restos epiteliales de un granuloma epitelial en el cual se extrajo la pieza dentaria, pero el granuloma permanece en el fondo de ese alveolo post-extracción. Esto determina que la proliferación y posterior cavitación de ese epitelio ocurra en un lugar de poca resistencia mecánica dada porque el alveolo está vacío, de tal manera que se forma muy rápidamente y a veces de grandes dimensiones un quiste que ocupa gran parte del espacio que antes estaba ocupado por el alveolo. En esta imagen de una radiografía panorámica podemos observar en el sector del maxilar superior izquierdo una gran lesión quística de bordes bien definidos y vemos cómo ocupa todo el sector que antes estaba ocupado por el alveolo. Otro ejemplo de quiste residual, en este caso, en esta radiografía panorámica, observamos una lesión quística bien delimitada, de gran tamaño, en el sector del maxilar inferior izquierdo. Noten cómo la lesión ocupa prácticamente todo el espacio ocupado anteriormente por el alveolo de la pieza afectada. Desde el punto de vista macroscópico y microscópico, las características del quiste residual serán las mismas que las del quiste apical inflamatorio. En este caso nos encontramos ante una formación nodular de superficie irregular con un diámetro de aproximadamente 1,5 centímetros, su color es blanquecino y si se palpara la consistencia probablemente será firme.
Al observarlo al microscopio vamos a ver la luz del quiste, en este caso con contenido hemorrágico, y la pared quística constituida por un epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado, en este caso delgado, el cual está atrófico, y el tejido conectivo que contiene focos de hemorragia y de hemosiderina, y si aumentáramos la magnificación observaríamos un gran número de células inflamatorias. Aquí vemos otro ejemplo de quiste residual, en este caso vemos imágenes de tomografía de haz cónico de la cavidad bucal. Observen cómo esa lesión ha producido una importante reabsorción en la cortical externa del maxilar. Observen las dimensiones de la lesión. En mayor detalle observamos esa gran destrucción que pueden provocar estas lesiones y observamos incluso cómo entra en contacto directo con la superficie radicular de una pieza dentaria vecina. Ahora vamos a hablar un poco de inflamación crónica automantenida, muy bien explicada en este esquema realizado por el Dr. Cabrini, en donde se muestra cómo ante una enfermedad periodontal, una patología apical, un quiste en el maxilar, puede desencadenar una inflamación aguda que conlleve a una inflamación crónica y la consecuencia va a ser la presencia de detritus, restos necróticos, una alteración fisiológica como puede ser la presencia de una bolsa periodontal, la presencia de una cavidad quística, que cuando hablamos del sector pulpar, el sector periapical, hablamos de límites rígidos que determinan que los procesos reparativos no puedan acceder fácilmente. Esto hace que haya una inflamación crónica automantenida. Y se trata de un círculo vicioso en el cual la única manera de curarlo o de interrumpirlo es mediante el tratamiento correspondiente. Ahora vamos a ver cómo se observa radiográficamente la reabsorción cemento-dentinaria. Recuerden que habíamos dicho que esa reabsorción podía ser muy activa, involucrando primeramente el cemento y después produciendo la destrucción de grandes áreas de dentina. En muchos casos, esta reabsorción cemento-dentinaria no solo es causada por procesos inflamatorios, sino que la presencia de piezas dentarias no erupcionadas pueden producir un efecto mecánico que termina por destruir gran parte de las raíces de las piezas dentarias próximas. En este ejemplo podemos ver cómo este incisivo ha perdido prácticamente toda su raíz por la reabsorción ocasionada por un proceso inflamatorio vecino. Y por último, en este premolar se ha perdido prácticamente la mitad de la raíz por una reabsorción cemento-dentinaria. Continuamos con la reabsorción cemento-dentinaria y en este esquema vamos a ver a la derecha cómo la reabsorción cemento-dentinaria comienza en el exterior de la raíz, afectando, habíamos dicho, primeramente el cemento, pero una vez que se reabsorbe el cemento, que recuerden que es una capa muy delgada, no se detiene esa reabsorción, sino que continúa reabsorbiendo la dentina y produciendo áreas de gran destrucción en la misma. El origen de estas reabsorciones es normalmente un proceso inflamatorio en el sector periapical o en el ligamento periodontal. Por otro lado, ejemplificado a la izquierda, vemos la reabsorción dentinaria interna, en la cual el origen de este tipo de reabsorción es en la pulpa propiamente dicha, ya sea por un cuadro inflamatorio activo presente en la misma o en una pulpa relativamente normal a la cual se agrega un factor sobreagregado. ¿Cómo se visualizan microscópicamente las reabsorciones? Se van a ver en la superficie de los tejidos dentarios afectados sectores festoneados en sacabocado, como podemos ver claramente en esta imagen, afectando ya sea la dentina o la dentina y el cemento, como en este sector. Y en estas áreas en sacabocados están presentes células gigantes multinucleadas que se denominan dentinoclastos cuando afectan la dentina y cementoclastos cuando afectan el cemento. Más ejemplos de las características microscópicas de la reabsorción cemento-dentinaria. Observen en esta raíz cómo hay un borde festoneado que denota la pérdida de los tejidos dentarios mineralizados, cemento y dentina. En esta otra imagen observamos la dentina identificada por el corte transversal de sus conductillos y observamos todo ese borde en sacabocado, festoneado, que denota el sector donde se ha perdido la dentina. Otra área extensa de pérdida de tejido dentario mineralizado en sacabocado y por último otro sector de dentina
con ese borde festoneado en sacabocado que denota que se ha perdido gran parte de tejido dentinario. En ocasiones hay un fenómeno reparativo dada por la formación de un tejido similar al hueso, como podemos ver tanto en esta imagen como en esta imagen y también en esta imagen, en donde se deposita ese tejido en un intento de reemplazar la pérdida del tejido dentinario perdido. Por último, y para finalizar esta clase, vamos a ver las características microscópicas de la reabsorción cemento-dentinaria en el sector apical de una pieza dentaria asociada a un proceso inflamatorio como puede ser la presencia de este tejido de granulación en el sector periapical. Observamos cómo la superficie radicular del sector apical adopta un aspecto festoneado que incluso se extiende hacia dentro del conducto radicular. Observamos a mayor aumento ese borde festoneado en sacabocado que corresponde a la pérdida de tejido cementario y dentinario.